vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Traigo un tema delicado, traigo un tema difícil, pero este tema es con la intención de que cada uno de nosotros sepamos la importancia de ser salvos. Eso es lo importante. Con esa predicación vamos a iniciar este año. Tengo una gran responsabilidad delante de Dios. Antes de comenzar a leer el versículo, con su mano si usted cree lo que le voy a decir, levanta su mano. Amén. ¿Cuántos creen lo que está escrito en la Biblia? Amén. A ver, levanten la mano. Los que creen, los que no creen, pues no levanten. Yo creo lo que está escrito ahí. Así es, amén. Creo lo que está escrito ahí de Génesis a Apocalipsis. Lo creo. Entonces, vamos a predicar la palabra de Dios. Mire, voy a tocar algunos puntos. Si usted va leyendo lo que yo le voy mostrando, no es con la intención de personalmente herir el corazón de alguien. Es la verdad. Si usted supiera que hay una amnistía en Estados Unidos y que yo calificara, pero tendría que hacer algunas cosas, ¿usted me lo diría? Y yo se lo agradecería a usted. No me gustaría que me dijera mentiras para que cuando yo me presente en el consulado, yo pueda calificar para entrar a Estados Unidos. Entonces vamos a partir de ahí porque se van a tocar, y voy a leer versículos bíblicos y usted los va asimilando. Amén. No es con la intención personal de herir a nadie. La palabra de Dios es una espada que traspasa el alma y el espíritu y nos habla. ¿Cuál es la intención principal? De que usted recapacite en su mente y de que usted tome una decisión ahora, mañana, no sé. Eso ya está en usted. Yo tengo la responsabilidad de predicar esta palabra. Mire, voy a empezar a leer desde el capítulo 15, pero vamos a leer esta palabra desde el versículo 20. Le voy a decir que este versículo del 20 al 11 hasta el 15 está llevando a cabo un juicio que le llaman el juicio del gran trono blanco. Todavía no se cumple. Este juicio lo vio un hombre llamado Juan en una isla llamada Patmos y tuvo una visión profética. Y él vio lo que vamos a ir leyendo, que todavía no pasa. Él lo vio, pero va a pasar. Y si la Biblia dice que va a pasar, y los que creemos en la Biblia, pues yo le tengo que hablar la Biblia. Amén. Amén. Ok, vamos a leer el 15, pero yo les voy a empezar a explicar desde el versículo 20, capítulo 20, versículo 11 al 15. Dice la palabra del Señor: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Vamos a hacer una oración corta y entramos al tema. Padre, te damos gracias. Te pido que me des sabiduría. Señor, estoy aquí porque amo a estas personas. Estoy aquí porque tú amas a la humanidad y nos has dado la responsabilidad de predicar tu palabra en el nombre de Jesús. El título de este mensaje se llama El día de la sentencia final llegará. Puede tomar su lugar. Y el que no se ha inscrito en el libro de la vida, dice lo que acabamos de leer, fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Quiero definirle en pocas palabras porque tengo 35 a 40 minutos. Yo sé que se oye un poco largo, pero es una predicación de vida o muerte. Tenga paciencia, si le da sueño, escríbese poquito, pero ponga atención. Y si usted quiere escribir lo que yo le voy a decir, sería de gran ayuda. Primeramente quiero definir el lago de fuego. Es un lago de fuego que es un fuego literal. Fuego, lo que es un fuego literal, se menciona como un lago que arde con fuego y azufre. Entonces, en la palabra de Dios nos enseña que hubo un hombre que hace unas predicaciones atrás que está narrando el Señor la parábola. Dice que este hombre estaba en tormento. Entonces puede ser que es un fuego que es literal, como cuando usted se quema la mano y es un fuego horrendo. ¿Por qué? Porque ahí no hay fin. Ahí la persona que va a caer en ese lago ya no va a tener oportunidad, va a sentir el dolor como si estuviera sintiéndolo físicamente en un cuerpo de carne, y va a ser por la eternidad. Ya no va a haber tiempo, o sea, no hay un fin para ese lago. Así es, amén. Muchas personas dicen al predicárseles acerca del lago de fuego: jamás podré creer en un Dios que enviaría a alguien al lago de fuego. No sé si a usted le cruza eso por la mente. Pero la Biblia enseña que Dios recibe en el cielo
a los que creyeron en Él y lo aceptaron, y también dice la palabra de Dios que hay un infierno para los que lo rechazaron. Así dice la palabra de Dios. Para yo poder disipar de su mente este pensamiento que nos puede llegar, mucha gente lo tiene, inclusive personas religiosas lo tienen, yo no creo que Dios pueda enviar a alguien al infierno. Entonces empiezan a torcer la palabra de Dios y empiezan a transgiversar los textos bíblicos. ¿Para qué? Con una mala intención. Pero yo le voy a dar algunos ejemplos para que usted pueda captar lo que yo le quiero transmitir. Cuando yo estaba chico, mataron a un familiar mío. La persona que lo mató tenía recursos económicos, era de dinero. En un diciembre lo traspasó con una punta con la que matan a los puercos, de lado a lado. Entonces, la historia corta, mi familiar murió. Y el hombre que lo mató tenía recursos. Cuando mi familiar estaba tendido en el velorio, este hombre estaba paseando por los lugares de la colonia donde vivíamos en México, libre. ¿Por qué? Porque tenía dinero y no le dieron una sentencia justa. Ahora yo lo pongo a usted en un ejemplo, ¿verdad? Si usted tiene un hijo familiar que usted ama con todo su corazón, al igual que yo lo tengo, y si a ese familiar le hicieran algo sucio o a alguno de sus hijos pequeños, usted agarra a la persona que le hizo daño a sus hijos, a su ser querido, y usted lo lleva a la corte, pero resulta que el juez lo deja ir. Yo le hago una pregunta: ¿ese juez sería un juez bueno o un juez malo? Sería un juez malo. ¿Por qué? Porque no está actuando con justicia. Nosotros tendemos a ver el pecado de acuerdo a nuestros pensamientos. Por ejemplo, nosotros podemos decir: sí, pero yo no he matado a nadie, entonces yo no creo ser merecedor de ir al infierno. Pero la palabra del Señor dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, dice: si ustedes se odian unos a otros, son asesinos, y ya saben que ningún asesino puede tener la vida eterna. Qué duro, ¿verdad? O sea, el Señor nos dice a nosotros: si tú no has matado a nadie físicamente, pero tú odias a alguien en tu corazón, se te cuenta como un pecado de homicidio. Así es. Y si creemos lo que dice la Biblia, es lo que está escrito ahí. Otra cosa muy delicada que se puede vivir en estos tiempos, o siempre se ha vivido, pero ahora está más fuerte que nunca, es formarse un Dios que no está en la Biblia. Tú puedes formarte un Dios en tu mente, porque si ahorita yo te dijera, te pregunté que si crees en la Biblia, me dijiste que sí, y ahora te voy a estar leyendo pasajes bíblicos, pero empiezas a dudar, entonces el Dios que tú tenías formado en tu mente no es el de la Biblia. No es el de la Biblia. Si nosotros nos formamos un concepto de Dios que no está en la Biblia nos dice que somos culpables de idolatría. ¿Por qué? Porque te formaste un Dios que no existe. Te formaste un Dios a tu gusto. Y para poder saber quién es realmente Dios y poder conocer sus atributos, su abominación por el pecado, su justicia, su grandeza, tú tienes que leer la Biblia. Pero cuando no hay conocimiento bíblico, nos creamos un Dios a la medida de nuestro gusto, de nuestra carnalidad, y ese Dios solo será un reflejo de nosotros mismos. Es decir, yo no creo que por lo que yo haga Dios me vaya a castigar de esta manera. Te estás formando un Dios que no es el de la Biblia. Y a eso Dios le llama idolatría. En Éxodo capítulo 20, versículo 3, dice de esta manera: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. No solamente una imagen física, sino algo que tú te formas en la mente. De lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni abajo de las aguas de la tierra. Leyendo lo que acabamos de leer, meditando lo que acabamos de leer, si Dios nos juzga de acuerdo a eso, nomás esos dos mandamientos que les presenté: no matarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si Dios nos juzga de acuerdo a sus estándares de santidad, somos culpables. Y somos reos de muerte. Y calificamos para ir a ese lado que les mencioné al iniciar.
No solo por el odiar a alguien, es que te puedes hacer reo de muerte. También te voy a leer una palabra si tú quieres apuntarla. Y este versículo lo he paseado por el año pasado, lo mencioné muchas veces, y cuando voy a predicar también lo menciono porque es lo que está escrito ahí. Y esto que está escrito aquí también nos puede hacer candidatos a parar en el lago de fuego. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 6 versículo 9, traducción lenguaje actual, voy punto por punto. Dice, no se dejen engañar. Quiero explicar que este pasaje es una carta que un apóstol llamado Pablo lo está enviando a gente que ya es creyente en una iglesia que está situada en Corinto. Y él les escribe porque tienen pleitos legales, y él les saca este pasaje, ¿verdad? Y les dice, no se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Y luego ya dice él, me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas. 1. A los que adoran a los ídolos. 2. A los que son infieles en el matrimonio. 3. A los afeminados. No solamente a los homosexuales. No, dice a los afeminados. ¿Qué es un afeminado? Una persona amanerada que actúa como una mujer, aunque no practique el acostarse con otros hombres del mismo sexo. A los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, ya está hablando de los homosexuales. A los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan más de los demás y a los tramposos, dice la palabra de Dios, ninguno de ellos participará en el reino de Dios. Y luego el apóstol le habla a la iglesia y le dice, y algunos de ustedes eran así, es decir, eran porque ahora ya son cristianos, y él está batallando con ellos y les está explicando que ya dejen todo eso. Y les dice, y algunos de ustedes eran así, pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo de nuestro Dios. Nosotros los humanos, cuando pecamos, no lo sentimos tanto. Pero Dios mira cada una cosa de las que le mencioné, igual que un asesino. Es decir, yo podría decir, yo no he matado a nadie, pero si a mí me gusta tener con una mala manera, tener más de lo que Dios me está dando, se me cuenta igual que el que mató a alguien. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, si tú estás tratando de cumplir los 10 mandamientos, pero quiebras uno, te haces culpable de todos. ¿Amén? Así dice. Entonces, y el Señor Jesucristo demanda justicia, y tú dirás, ¿cómo que la justicia de Dios clasifica igual a un asesino que a un adúltero? Y te parece algo duro e ilógico, hasta que al que engañan con otra eres tú. ¿Verdad que cuando a alguien lo engañan con otra o con otro, viceversa, ¿no? En un matrimonio uno siente que lo matan y uno quiere justicia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te están violando un estándar tuyo. Y ahí sí queremos nosotros aplicar todo el peso de la ley. Pues así se siente Dios con todo lo que yo les mencioné. Tú y yo hemos violado las leyes divinas y merecemos la muerte y ser lanzados al lago de fuego a quemarnos por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero viene lo bueno, ¿verdad? Porque fíjense qué hermoso es Dios. La culpa de nuestro pecado la pagó el Señor Jesucristo con su sangre preciosa. Quiero que lo que te voy predicando vaya cobrando sentido. La compró con su sangre preciosa. Ningún crimen, ningún pecado va a pasar por alto la santidad y la justicia de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Estos violaron la ley, pero yo voy a pagar su pecado. Ahora, quiero definir bien este punto. ¿Por qué? Porque hace poquito falleció alguien de una familia cercana de nosotros. Y estas personas no conocen a Dios. Ellos hacen todo lo que una persona de allá afuera hace, hacen de todo, de todo. Entonces le pidieron que escribiera unas líneas para su familiar. Y escribió un texto bíblico bien escrito. Dice, ahora comprendo lo que dice la palabra de Dios, que estamos ausentes en el cuerpo y presentes en el Señor. Pero ese texto no es para los que no creen en Dios, ni los que no se han arrepentido, ni de los que han buscado ya apartarse del pecado. Ese texto es para la iglesia. Entonces yo puedo agarrar un verso y decir, este es para mí, pero realmente es para mí. Hay peligro, ¿por qué? Porque esa persona está engañada y está agarrando un versículo de la Biblia que no es para las personas que no tienen a Jesús.
Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú puedes decir, ese texto es para mí, pero ese texto tiene unas profundidades tremendas. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no sé qué, sino que tenga vida eterna. Entonces hay que creer, y cuando le crees a Dios tienes que practicar lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué es lo que debemos hacer para poder zafarnos del lago de fuego? Número 1, arrepentirnos, dejar el pecado que nos controla y recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. O sea, tienes que dejar lo que yo te mencioné varias cosas, de las cuales unas de esas cosas, bueno, no unas, muchas de esas cosas yo batallo. ¿Me explico? Y tengo que luchar. A mí me gusta tener más que, de una manera que nunca estoy conforme, tengo que luchar con eso, pero ya recibí el perdón de Dios y Dios me tiene, dice, si siendo mi enemigo yo te saqué del pecado, te voy a tener paciencia, te voy a formar, pero tiene que ver en ti la disposición y el dolor de sentir que me estás fallando. ¿Me explico? Debes de recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador y bautizarse en su nombre y servirle por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Llevo 5 minutos y me quedan algunas cosas que tengo que explicar. Quiero que usted saque su Biblia o que proyectemos ahí lo que vamos a empezar a explicar. Entonces ya agarramos el cuadro, ¿verdad? Le voy a explicar un juicio que va a pasar. Si la persona que está en este juicio no recibió a Cristo como su Salvador y sus pecados no fueron perdonados, todo esto que yo le voy a explicar le va a aplicar a todas las personas que no tienen a un Salvador. Dice la palabra de Dios, usted lo va a ir leyendo, dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. El apóstol Juan fue el que vio esta visión del gran trono blanco. La visión que vio es gloriosa y aterradora a la misma vez. ¿Por qué gloriosa o por qué aterradora? Dice que vio un gran trono blanco. Por favor, brínquense para el 11 porque me voy a ir punto por punto. Vio un gran trono blanco. Cuando hablamos de gran trono blanco, cuando hablamos o mencionamos la palabra gran, está haciendo mención o tiene que ver con lo infinito del ser que ocupa ese trono. Cuando hablamos de trono, hablamos de autoridad absoluta. Hablamos de una persona o un Dios que gobierna sobre el cielo y sobre la tierra. Hablamos de un Dios grande y poderoso. El que está sentado ahí tiene todo el poder y tiene toda la autoridad para juzgar, porque no es un Dios injusto, Él juzga con rectitud. Amén. Gran trono blanco, y cuando hablamos de blanco hablamos de pureza, hablamos de santidad, hablamos de una luz inaccesible, hablamos de un Dios completamente sano y santo y puro, glorioso y majestuoso. Hablamos de un Dios que brilla, que nuestros ojos no podrían resistir en verlo de frente. Hablamos de un Dios grande y poderoso. Dice la palabra de Dios que en una ocasión se transfiguró delante de sus discípulos estando en cuerpo humano, y se transfiguró, dice, y su rostro se hizo como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Hablando del que ocupa ese trono. Apocalipsis 20:11 dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se dio para ellos. ¿Para quién? Para ellos. Para el cielo y la tierra. Gloriosa, el que estaba sentado es el Señor Jesucristo. Lo tengo que probar con la Biblia. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 5 versículo 21. Ese lo apunta ahí en sus notas y lo lee en su casa. Le voy a leer también Hechos 10:42. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, hablando de Jesucristo. ¿Por qué es el Señor Jesucristo el que va a juzgar en ese día? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ser el Señor Jesucristo, o sea, su apariencia? Porque Él es Dios. Pero el mismo que será el juez en ese día es el mismo que pagó el precio de tu pecado en una cruz. Y tiene todo el poder y tiene toda la autoridad de juzgar al mundo. ¿Por qué? Porque Él pagó un precio elevado por todas las personas, aún de los que no lo han recibido. Tiene toda la autoridad de estar ahí sentado, porque los que están enfrente de Él ya están condenados.
los que nunca aceptaron a Cristo, los que nunca aceptaron su pecado, los que nunca tuvieron la valentía de apartarse, de dejar el mundo, están frente a Él. Están ahí enfrente. ¿Y sabe por qué es el que está ahí enfrente el juez? Porque ellos lo rechazaron. Amén. No tuvieron la valentía de dejar el pecado, amaron más los placeres momentáneos de la vida, unas sabiendas que ofendían a Dios. Cada vez que tú practicas algo de lo que yo te mencioné arriba, estamos ofendiendo a Dios. Amén. A unas sabiendas de que el precio de nuestros pecados fue pagado con sangre. Ahora, ¿cómo podemos nosotros omitir el juicio? Si las personas que paren ahí, ¿cómo pueden omitir el juicio y decir, Dios es malo? No se va a poder. ¿Saben por qué? Porque la evidencia de que Dios es bueno es que Jesús está ahí sentado y en sus manos no se le borraron las marcas de los clavos, ni de los pies, ni de la corona de espinas en la cabeza. Entonces los que estén parados enfrente ahí, ¿cómo van a decir, fuiste malo, Señor? Si las marcas en sus manos y sus pies dan evidencia de que un día se te habló de que Él pagó un precio por tus pecados. Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado delante de él, del cual delante huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. De delante del cual huyeron el cielo y la tierra. Vimos una visión gloriosa del Señor así brevemente, pero también menciona una visión aterradora, porque mira, el vasto globo terráqueo y los cielos, cuando esas personas aparecieron enfrente de ese gran trono blanco, el globo terráqueo literalmente desapareció y los cielos. Es como una película de ciencia ficción que tú miras y tú de repente apareces ahí y de repente el cielo y la tierra desaparecen. Es algo aterrador. ¿Y qué tiene que ver el cielo y la tierra, o la tierra, para darle una aplicación a lo que te estoy diciendo? Todo en lo que tú pusiste tu confianza, tu esperanza, donde tú te paseabas, donde caminabas, donde se te hablaba de Cristo y donde estaban unos locos predicando y la gente pasaba y se burlaba, todo eso va a desaparecer delante de sus ojos. Así es, amén. Apocalipsis 20:12. Voy caminando. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Sí están leyendo lo que está ahí? Sí. Porque es la Biblia. Y fueron juzgados muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El juicio de Dios es incompletamente imparcial y justo. Justo. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. La maestra de los niños me texteó en la mañana y me dijo, o más bien Francisco, me dijo, papá, ¿a qué se refiere grandes y pequeños? O sea, ¿a los niños? No, le dije, no. Nos fuimos a otra traducción del lenguaje actual, ¿verdad? Y dice que a los pobres y los poderosos. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños de pie ante Dios. Están enfrente del trono. Pero no son los niños y los adultos, ni los chaparros, ni los altos. Aquí estamos hablando de que estamos ante un juicio que es completamente justo por un juez que dio su vida por nosotros para que no estuviéramos en él. Si lo recibes y te apartas del pecado. Grandes y pequeños tiene que ver con los influyentes. Ahí no va a ver que yo era el segundo de la Casa Blanca de Donald Trump, ni que yo era el líder de una fábrica, ni nada. Ahí no va a ver que yo tenía mucho ni tenía poco. O sea, el juicio va a ser justo porque va a ser juzgado el pobre que rechazó a Dios como el rico. Dice, y vi los muertos grandes y pequeños. Ya les expliqué un poquito a lo que se refiere. Grandes y pequeños, pues leerles lo que escribí aquí en mis notas. A los reyes como a los del vulgo, a los influyentes como a los vagabundos. El juicio no es ejecutado por la posición que tuviste en la tierra, sino por haber rechazado a Jesucristo. Amén. Y por no obedecer lo que Él te dijo que hicieras estando vivo, que es que te arrepintieras, que te apartaras de tu pecado y que vivieras por Él en gratitud por lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Hay otra cosa que tenemos que notar aquí, ¿verdad? No le quites ahí todavía. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Sí le leí que están de pie? ¿Por qué están de pie?
¿Qué simboliza estar de pie ante aquel que fue crucificado por la humanidad? Mire, cuando nosotros acabamos el culto, la gente viene y se arrodilla aquí. Este no es un altar. Le llaman altar, pero este es un pedazo de madera. El hecho de que nosotros nos hinquemos aquí, estamos diciéndole: Señor, la predicación que se dio, como está escrita en la Biblia, el predicador la trazó bien, la recibo. Haz cambios en mí. Ayúdame, no puedo dejar este pecado. Te reconozco, te adoro, te bendigo, te glorifico. Te pido perdón y misericordia porque no puedo cambiar ciertas áreas de mi vida. Pero en ese trono se acabó todo eso. Ellos están de pie porque la oportunidad que tuvieron estando vivos la desecharon. Y ahí ya no se va a poder hincar. Ahí está parado la persona que está al frente del Creador del cielo y de la tierra, solamente para que se hablan. Ahorita les explico algunas cosas que vamos a leer, pero están ahí para recibir la sentencia final y ser lanzados a un lago de fuego que arde por la eternidad. ¿Por qué? Porque teniendo la oportunidad de recibirlo en este tiempo como tu Salvador, lo rechazaste por los placeres efímeros de este mundo. Y los libros fueron abiertos. Está toda la multitud de gente, millones de gente ahí, y dice que tal que está sentado en el trono, y se abrieron los libros. Note ahí que no dice el libro, ¿verdad? ¿Dice qué? Los libros fueron abiertos. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Se va a juzgar a todo aquel que está de pie ante ese gran trono blanco por lo que está escrito en esos libros. Le voy a explicar un poquito acerca del libro de la vida, porque es el único que se menciona así con claridad. Dice: y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Estuve haciendo una investigación un poquito profunda y se la voy a sintetizar rápido. En aquellos tiempos, cuando el Señor le está dando esta visión profética de lo que va a pasar, que ya pronto va a pasar, Amén. En las ciudades de ese entonces, a todos los ciudadanos que nacían, los apuntaban en un libro. Iban creciendo, ¿ah? Si ese ciudadano de aquella ciudad crecía y se corrompía y cometía crímenes y hacía cosas aberrables, le borraban el nombre de ese libro, de ese registro. Yo estuve buscando y escarbando aquí. Algunos eruditos dicen que nuestro nombre y el nombre de usted, de todas las personas que están en el globo terráqueo desde Adán hasta que se acabe el mundo, de antemano Dios nos amaba tanto que ahí escribió nuestro nombre. Pero ¿por qué estos están ahí y el nombre está borrado? Está borrado porque oyeron lo que le estoy hablando a usted y decidieron seguir en su pecado. Y su nombre se borró. Pero no fue borrado por la voluntad de Dios. La persona misma hizo que ese nombre se borrara. Eso es lo que explican algunos eruditos. El apóstol Pablo escribió tocante a lo que le estoy explicando a una iglesia, es a una iglesia en Filipos, Filipenses 4:3. Dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente y también con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. En Éxodo capítulo 32 versículo 31 está hablando Moisés a un pueblo que él subió al monte a recibir las tablas de los mandamientos, y cuando bajó ya tenían un becerro, lo estaban adorando. Entonces Moisés tiene un diálogo con el Señor Todopoderoso y le dice, entonces Moisés volvió con Jehová y le dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, reame ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová le dijo a Moisés: el que pecare contra mí, a este borraré yo de mi libro. Nosotros en la iglesia donde estamos ahorita, ¿verdad?, nuestra doctrina, a mí se me enseñó que cuando bautiza a alguien, mencione el nombre de Jesucristo. Yo se los he dejado de tarea varias veces, pero creemos que en el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados en el bautismo, porque no hay otro bautismo que se registre en la Biblia.
Usted busca en su casa todos los nombres en el nombre de Jesucristo. Ya ve que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no se encuentra en la Biblia. Jesús lo mencionó y dijo: id y haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego acá en el Nuevo Testamento todos los bautismos son en el nombre de Jesucristo. ¿Qué nos dice eso? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? Jesús. Y también se nos ha dicho que cuando bauticemos a alguien, digamos, para que tu nombre quede escrito en el libro de la vida. Yo no entro en controversia con esas cosas, pero sea que tu nombre sea escrito en el libro de la vida apenas cuando te vas a bautizar, el punto principal es que los que están parados en ese trono, sus nombres no están ahí. No están ahí. Dice, y tocante a los otros libros, ¿verdad? Porque dice, y los libros fueron abiertos. Ya le expliqué un poquito del libro de la vida. Pero puede ser que en los otros libros esté escrito todas las palabras que usted mencionó, donde usted pensó que nadie lo oyó. Pero dice la palabra de Dios. Escriban los versos, Mateo 12, 36 al 37. Dice: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por sus palabras serán justificados y por tus palabras serás condenado. Y algunos nos preguntamos: ¿y qué de los taromaras? De los que nunca oyeron el Evangelio tan claramente como lo está usted oyendo de una manera sistemática y bien explicada. ¿Qué de los que no oyeron tan bien como nosotros? ¿Serán salvos ellos? Dice Romanos 2, 14 al 16: porque los que no son judíos obedecen a los mandatos de la ley de Dios, aunque no la conozcan, pues ellos mismos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo he visto los invitos allá en Juárez que pasaban las muchachas y ¿saben? Y viene el esposo. ¿Saben que es malo ver a una mujer casada? Y cositas así de que le puede dar infinidad de ejemplos de las etnias que viven en los lugares lejanos, que la ley de Dios está escrito en ellos, su conciencia de ellos sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahorita explicamos un poquito de eso. Es como si tuvieran la ley escrita en su mente. Esta es la palabra de Dios. Su conducta así lo demuestra, pues cuando piensan en algo ya saben si eso está bien o mal. La buena noticia que yo anuncio enseña que Dios juzgará toda la humanidad por medio de Cristo Jesús. En ese día Dios juzgará hasta los pensamientos más secretos. Vamos a hacer un paréntesis. A ver, tírense un poquito. Que agarre un poquito ahí. Pensemos por un momento esto. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a pensar en esto. Los que oigan esta predicación, se les dijo que por sus pecados somos merecedores de ir al lago de fuego. Si es así, diga amén. Amén. Se me está explicando, ¿verdad? Amén. Ok. Pero también me oyeron decir que Dios se humanó y fue pago por nuestros pecados. Amén. En la cruz. Si les dije eso, no está grabado en el video. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Tienes que arrepentirte otra vez. Mientras estás vivo, porque acuérdate que allá en el trono blanco ya no hay perdóname, Señor, y se acabó. He aquí, ahora el día aceptable. He ahora aquí el día de salvación. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Debes arrepentirte, debes dejar tu pecado y recibir al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y bautizarse en su nombre para el perdón de tus pecados. Pero si al pasar los días, los que me vieron en ese video oyeron, capté un poco su atención por 25 minutos, me tengo que acelerar porque tengo que acabar. Y pasan los días y dicen, pues sí, como que sí me concienticé de esto, pero que viva la vida, sigo en mi mismo rollo. Hay un peligro grande en eso. Si pasan los días y seguimos robando, seguimos practicando la fornicación, la pornografía, la idolatría, la malicia, la borrachera. Escúcheme bien, ¿sabe por qué le estoy predicando esto? Porque acabo de estar en un velorio predicando.
Por primera vez me invitaron a un velorio. Y 2 familiares cercanos a mí murieron este mes. Y otros cuantos conocidos, y yo callado. Yo no tuve la chance de al muerto predicarle lo que le estoy hablando a ustedes. Pero que si yo lo hubiera conocido bien y yo no le hubiera hablado la verdad, yo no sé dónde están esas personas. ¿Por qué no sé? Porque no los conocí. Tengo una ventaja, ¿verdad? Yo no conocía al que fui a velar. Ese yo lo voy a ver quizás el hermano que me invitó a predicar, pero como yo no lo conocí, yo no pude hacer un prejuicio y decir, esta persona que está aquí, oye, yo no sé porque no lo conocí en vida. Entonces mi mensaje giró por otro rumbo, para darle aliento a las personas que estaban velando al muerto. Pero yo sí lo tengo a usted enfrente y le tengo que hablar la verdad. ¿Para qué? Para que yo no tenga el cargo de conciencia si llega a pasar algo. Estamos viviendo una nube de muerte. ¿Quién le garantiza a usted que mañana va a amanecer vivo? Amén. Me llamó mi suegro y me dijo, mijo, ¿cómo estás? Le digo, lo oigo mal. Déjeme orar por usted, vamos a pedirle perdón a Dios. Los dos, yo también le fallo a Dios. Señor, ayúdanos, perdónanos para cualquier cosa que pase. Señor, tú tengas misericordia de nosotros. A las 3 de la mañana me hablaron que se acaba de morir. Así rápido. Entonces, yo tengo una gran oportunidad y no la voy a desaprovechar. Me quedan 10 minutos. Si mueren en su pecado voluntariamente, después de haber oído lo que se le predicó esta tarde, y no tuvo la valentía de entregarle su vida al Señor Jesús, y no se arrepiente, no se bautiza en el nombre de Jesús, en el día del juicio final, el Señor Jesucristo no retendrá las ejecuciones de su ira contra usted. Ya no va a haber chance. Ni en lo más mínimo va a aligerar su mano y ya no habrá oportunidad de misericordia. Ni tampoco Dios entonces detendrá su castigo eterno contra usted. Que no le va a tener ninguna consideración en ese día porque pasó de ser el cordero inmolado al juez justo. Él solo va a estar seguro de que usted no sufra más allá de lo que la justicia divina estricta requiere. ¿Qué requería la justicia? Tu muerte. ¿Quién la pagó por ti? El Señor. ¿Qué excusa tendremos ese día? ¿Qué le vamos a decir? ¿Eres malo? Mira dónde me vas a enviar y te va a decir. Vamos a finalizar en unos minutos para escuchar la sentencia final. Apocalipsis 20:13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esto es, la muerte segunda. Y el que no se había inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entre paréntesis lo voy a leer así, leyéndoselo lo que yo estaba escribiendo, para que no me falte nada lo que escribí. A los que estén enfrente de ese juicio, los que resuciten en ese juicio, le voy a decir rápido por qué. Mire, si yo me muero ahorita siendo cristiano, la Biblia dice que mi cuerpo muere y mi alma va con el Señor. ¿Dice así o no? Amén. ¿Por qué? No porque soy bueno, sino porque le dije, Señor, me voy a alejar de mi pecado, voy a luchar, voy a batallar, a veces me voy a caer, pero no voy a pecar voluntariamente. Todo lo que yo ya le mencioné arriba, para no volverlo a repetir. Pues yo muero, mi cuerpo se queda aquí, mi alma va para el cielo. Pero si muere un incrédulo, Él no va a resucitar con nosotros cuando venga Cristo. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estén aquí, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estar siempre con el Señor. Los que no aceptaron a Cristo, los que no se arrepintieron, los que no se bautizaron, van a pasar ciertos eventos. Después de que nosotros nos vayamos, va a haber 7 años de tribulación y de gran tribulación, que no tengo tiempo para explicarle ahorita, pero vamos a ir exponiendo los temas de acuerdo a lo que yo voy estudiando de la palabra de Dios. Pero aquí va a haber un caos. Usted puede leer las señales en Mateo 24 de lo que se viene después de que la iglesia ya no esté aquí. Vienen 7 años de gran tribulación, nosotros estamos allá con el Señor. Los que murieron sin Cristo todavía están ahí. Va a pasar un tiempo después de la gran tribulación, de 7 años. Luego el Señor viene con nosotros y en la tierra se establece un reino que le llaman en la Biblia y creemos como doctrina que es el reino milenial.
y van a pasar otros eventos, pero al final de todo eso que le estoy sintetizando, van a resucitar los que nunca tuvieron la valentía de aceptar a Cristo ni de dejar su pecado. Y entonces es cuando aparecen ahí, enfrente de ese trono. Y yo escribí esto, mire, yo le voy a leer esto con el dolor de mi corazón. Porque hay predicadores que dicen, te vas a ir al infierno y vivir sin... Como si realmente quisiéramos que la gente se fuera al infierno. Yo no quiero eso. Pero le tengo que hablar la verdad. Los que resuciten para ser juzgados en el juicio del gran trono blanco recibirán la sentencia final. Morirán por segunda vez. De la segunda muerte no va a haber resurrección. Serán enviados al vasto universo de las tinieblas de afuera, y ahí serán estrellas errantes, para quien la negrura de la oscuridad está reservada. Serán atormentados con dolor por las llamas inextinguibles y eternas en un lago que arde con fuego y azufre que jamás se apaga. Serán atormentados por los recuerdos de su conciencia y recordarán cada predicación que oyeron y por cada oportunidad que dejaron pasar. El castigo en el juicio del gran trono blanco. Jesús dijo 3 palabras en cuanto al infierno por cada palabra que habló en cuanto al cielo. Si este tormento horrible, que no tengo palabras para describirle, no existiera, ¿a qué vino Cristo? ¿A qué vino Cristo? Porque hay muchas religiones que dicen, no, Diosito, no, Diosito no. Tengo una contienda con una persona que me dice, Jehová jamás va a mandar a nadie al infierno. No, Él no los mandó, ellos se fueron solos. Le digo, tú te puedes ir al Antiguo Testamento y vamos a hablar de Jehová porque Jehová es Dios, Jesús es Dios. Y podemos hablar de Sodoma y Gomorra, y podemos hablar de cuando el Señor enjuició a Egipto, a los egipcios. Podemos hablar de infinidad de juicios que Dios trajo, pero siempre que Dios envió un juicio, envió a una persona a decirle, arrepiéntete, así como yo te estoy diciendo ahorita. Ellos recibieron su chance, no quisieron. Fue su compasión y amor hacia la humanidad lo que le impulsó a advertir a los seres humanos que el castigo vendrá si no se arrepienten y reciben la salvación. Yo estuve indagando, escarbando y viendo, usted pinta el cuadro. El trono glorioso, el que está sentado, el que fue perforado, está toda la gente que no quiso arrepentirse ni tuvo la valentía y el coraje de dejar el pecado para volverse a Cristo. Ser cristiano no es fácil. No es fácil. Yo nunca les he mentido a ustedes. Por eso somos bien pocos. Porque dice la gente, allá la iglesia fulana está llena. Vayan para allá donde no le están predicando la verdad. ¿Cuándo te van a decir, deja tu pecado? Se les va la gente, se les va el dinero. A mí no me interesa su dinero, me interesa su alma. Y si esta iglesia nunca se llena, voy a hacer lo imposible por predicar la verdad por todo el lugar donde yo pueda. Y que sea lo que Dios quiera hacer. Pero supongamos que ese juicio se está llevando a cabo y que usted aceptó a Cristo, ¿eh? Y que yo, por la pura misericordia de Dios, fui arrebatado en el arrebatamiento. Yo indagué y dije, Señor, nosotros estaremos ahí cuando nuestra gente que no aceptó a Cristo esté siendo lanzado al tormento eterno. No pude hallar algo todavía. Voy a seguir indagando. Pero supongamos que así fuera. Que toda mi gente que no tiene a Cristo está parada frente a ese trono y me cruzan la mirada. Me hacen así. Y están a punto de agarrarlo y aventarlo al lago de fuego. ¿Podría aguantar yo esa mirada? Cuando me estén gritando, ¿por qué no me agarraste de los cabellos y me obligaste? No pude. No está en mí, Dios no hizo robots. Cuando yo veo gente que se va de la iglesia, que se bautizó y que le sirvieron a Cristo un tiempo y me los topo afuera, cuando yo sé que tienen el conocimiento pleno de lo que yo les expliqué aquí, delante de Dios, me duelen, pero como yo sé que ellos ya tienen que estar en otro nivel y amar a Cristo, yo digo, me da tristeza que por los placeres efímeros de este mundo se deslumbraron. Pero sabe una cosa, tengo la certeza de que yo los voy a ver de frente y yo les dije, te prediqué la verdad, mijo. Incansablemente, veces, de 1000 maneras.
Pero usted, hay gente que se va de la iglesia porque dicen, es que en la iglesia no sano fulano y no sano aquel. Nunca dice la Biblia que todos vamos a sanar. Cada mañana me tengo que inyectar insulina en el estómago. ¿Por qué echar mentiras para ganar adeptos? Si Dios sana, tampoco quiero llevarlo a otro extremo. Sí, al que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Así es, amén. Usted podría cruzarle la mirada a alguien que tuvo la oportunidad de salvar y porque usted por cualquier cosa no lo hizo. Las personas que se han ido de la iglesia y nunca se bautizaron, ellos tuvieron la oportunidad porque yo me esforcé y les dije, ¿para dónde vas el día de vacaciones? Voy a fulana aparte, hey, ¿me haces un favor? ¿Qué quieres que te haga? Mira, tengo estos libros de 7 pasos para la salvación, llévaselos a tu mamá. Aunque no son bautizados. Hey, ¿sabes qué? Te voy a enviar un video y te voy a enviar esto y te voy a enviar lo otro. Esas personas que no aceptaron a Cristo por cualquier cosa son los responsables de no haberse llevado a su gente al cielo. Porque pudiéndolo hacer, ni siquiera ellos tuvieron la valentía para dejar su pecado. La iglesia no es perfecta y en la iglesia hay muchas irregularidades y gente de todo tipo, pero esas gentes no lo salvaron a usted. El día del juicio del gran trono blanco, usted no va a decir, porque es que aquel me dijo mala cara y aquel me cayó bien, aquel era un hipócrita. El Señor va a decir, olvídate de ellos. Tú vas a dar cuenta por ti. Por ti. Amén. Lo voy a invitar que se ponga de pie. Gracias, Señor. Vamos a decir un canto. Yo no lo voy a presionar a usted, yo no lo voy a estar influyendo así con una manera mala, pero la predicación de esta tarde, llévesela en su corazón. Usted tiene toda la libertad de decir, yo le quiero entregar mi vida a Dios. O se puede salir y decir, yo voy a seguir en lo mismo. Pero ¿sabe una cosa? ¿Por qué nació esta predicación? Porque acabo de estar atrás de un muerto. Y acabo de ver a mi esposa gritar en la madrugada 2 veces por su hermano y por su papá en un mismo mes. Y si usted llega a perecer, porque he visto la muerte de cerquitas, yo me voy a sentir triste porque se fue sin Cristo, pero no fue mi culpa. Yo le decía a mi sobrino incline su rostro y medite. Le dije a mi sobrino hace ratito, le dije, le fallamos a Dios, también los cristianos, hijo. Pero estamos de pie y le pedimos misericordia a Dios. Nos hemos bautizado, un día nos arrepentimos. Yo no soy salvo porque no tomo o porque no hago aquello a esto. Soy salvo porque Dios me salvó. Y cuando yo batallo con algo que no puedo dejar y hábitos que yo quisiera dejar pero que son más fuertes que yo, se los entrego a Dios y le digo, Señor, que esto no me separe de ti, que yo no pare en ese juicio por no haber tenido el coraje y la valentía de apartarme de mi pecado.